Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué candado tengo hoy aquí para vosotros. No es un candado convencional, es un candado de persiana de comercio. Fijaros, aquí estaría anclada la persiana. Este es el bocallave con esta tapa para taparlo. Vamos a ver si consigo quitar. Aquí está. Un cilindro multipunto, ahora lo veremos. Mini STS, 6 pernos. Y aquí abajo tenemos el bulón. Lógicamente hay otra pieza, hembra, que está colocada en el suelo, anclada al suelo, en el que entra este bulón. Ahora estaría cerrado, vamos a ver. Y ahora estaría abierto cuando está en paralelo con la puerta, que es en la posición en la que está montado en el suelo. Ahí entraría, giraríamos y quedaría cerrado, quedaría en perpendicular y la persiana no se podría subir. Este cilindro me lo dio un amigo que tiene un comercio y lo tuvo que sustituir, tuvo un problema con el anclaje en el suelo. Este funciona perfectamente, como veis aquí está la llave, ahí está, vemos el bulón moverse a la vez, ahí está cerrado y sería un STS Mini, ahí lo tenéis, STS estaca, no sé, puede ser el bocallave quizás, ahí tenéis la codificación, un poco de todo, hay medios y hay muy cortos como cuarto, quinto, sexto. No he intentado ganzuarlo. Estos STS suelen estar muy bien hechos, son muy similares a los Cava, llevan pernos de seguridad habitualmente, y además voy a intentar colocarlo de la manera más natural posible, más parecido a como está en la realidad. Vamos a ver si lo conseguimos. He intentado antes colocarlo y parecía que era posible, y también he buscado un tensor que me permita tensionar sin ocupar la zona que ocupa la puerta. Vamos a ver si lo puedo anclar así suficientemente fuerte para que no se patine. Vamos a colocar esta pieza aquí debajo. No es muy ortodoxo, pero permite libertad de movimiento al actuador y yo creo que nos va a permitir ganzuar también. Vamos a ver si consigo una posición. No va a ser la convencional, pero quizás... no nos lo quiere poner fácil. Vamos a ver ahí, aunque está apoyando el bulón, espero que se pueda mover. Vamos ahí. Ahí está. Voy a utilizar este tensor, como os digo, colocado en esta zona y que me permite, lo que intento es no tapar el bocallave cuando actúo. Vamos a dar luz. Como está todo cromado, pues refleja por todas partes, pero bueno. Y voy a utilizar esta ganzúa, que es una ganzúa muy pequeñita que utilizo habitualmente con los Tesa. Este bocallave es muy pequeño. Espero que haya pernos de seguridad. Hay algunos que llevan pernos biselados y piden mucha tensión. Yo creo que incluso cerrados. También los he llegado a ver en los mini estos. Tengo aquí otros mini. Vamos a ver, vamos a empezar con tensión media y vamos a ver cómo se comporta. Primero pide, ahí, me ha costado un poco meterme. Segundo un clic, tercero un clic, cuarto, ahí he tenido que aflojar, un clic, quinto, un ligero clic, sexto, vamos a ver sexto. Está muy sólido, ahí he tenido que aflojar tensión. Quinto nada. Por ahora comportamiento similar a los Tesa ahí. Un clic en el primero, tercero un clic, cuarto pide, un clic, quinto un clic, sexto. El comportamiento típico de los biselados. Tercero pide, ahí un clic, cuarto un clic, quinto, sexto de nuevo, ahí me para el quinto. Vamos a ver, primero un clic, segundo nada,
primero, segundo, tercero nada, cuarto pide un clic, quinto un clic, sexto un clic, quinto, sexto, avanzan a la par. Es el típico comportamiento de los TESA. Voy a aumentar un poco la tensión, ahí tercero un clic, cuarto un clic, ahí al aumentar la tensión se oyen mejor. Cuarto, quinto y sexto han dado clics. Vamos a ver este tercero, parece que es muy corto. Cuarto, también muy corto, un avance. Quinto, ahí el sexto ya no sé dónde está. Primero, segundo están. Tercero parece. Cuarto, hay un avance muy grande. Ahí al tocar el quinto, fijaros, vamos a alejar la cámara, vamos a ver si podemos mostrar. Ups, ahora no va a querer soltarse. Está todo muy cerca y no quiero golpear nada. Ahí. Vamos a ver si puedo mostrar que se mueve el bulón con el tensor. Vamos a mover el tensor. Ahí veis cómo se mueve también el bulón. Ahí lo estamos moviendo a la posición de abierto, que sería esa. Un tensor muy sencillo, hecho con un alambre de, yo creo que tendrá 3 milímetros. Ahí lo tendríamos abierto. Vamos a comprobar que funciona y ahí estaría de nuevo cerrado. Un candado de persiana, son muy comunes este tipo de candados. Hacer esto en el suelo de rodillas no es nada sencillo. Estos cilindros STS a mí me gustan mucho. También he de decir que existe ya una herramienta de impresión para ellos, para los STS y TESA Mini. Pero bueno, no sé si valdrá para todos los bocallaves. Me imagino que no, que hay perfiles que se escapan. Y esta ha sido la apertura de este candado de persiana Leaf Seguridad, un fabricante español. El cuerpo es de latón, según he podido ver aquí con la lima. Este cuerpo es de acero, lo atraen los imanes, el bulón. Y esto es lo que ha dado de sí. Muchas gracias, amigo, por prestármelo para hacerle el vídeo. Y para todos vosotros esta ha sido su apertura. Es imposible desmontarlo sin sacar este bulón de aquí, habría que taladrarlo. Seguramente haré un chandrío y no conseguiré sacarlo, así que yo creo que no merece la pena. Como os digo, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.